Bueno, estamos comunicados con el colega español, con Pablo Mena. Vamos a resumir un poquitito lo que ha pasado en esta postemporada de MotoGP primero y después hablar sobre las últimas noticias que están ocurriendo en la Fórmula 1. Como siempre, bueno, un placer, Pablo, estar dialogando contigo. Bueno, contanos un poquito qué nos trae de novedades la postemporada de MotoGP de cara al 2018. Hola, muy buenas, encantado de estar con todos vosotros una vez más. Bueno, pues se nos presenta una temporada en la que parece que podríamos tener un poco de continuidad respecto al final de 2017, o por lo menos es lo primero que se puede intuir, en cuanto al líder del campeonato, que ha sido Marc Márquez, el campeón, dado que finalizó los test de Valencia con el mejor tiempo y demostrando claramente que Honda ha llegado más preparado y mejor preparado que sus competidores, no solo al final de temporada de 2017, sino también ya a este principio de 2018 con motivo de esos test. Tanto él como Dani Pedrosa fueron los más rápidos. Se ha visto claramente que Honda ha llegado con los deberes hechos, a diferencia de Ducati, que no tendrá su prototipo de 2018 hasta llegado el test de Sepang. Y Honda sí que ha tenido el nuevo prototipo y además con muy buenos resultados. Por otra parte, Yamaha siguen un poquito perdidos, ¿no? Ya que de hecho finalizaron la temporada, el Gran Premio de Valencia, con un prototipo de 2016 y incorporando algunas piezas nuevas. Y prueba de ello es un poco los test que vimos a un Maverick Viñales con 4 motos en el box y con un Valentino Rossi con 3. Y según sus declaraciones, para la próxima temporada apostarán por la base de la moto de 2016, dado que la de 2017 se ha demostrado que no ha obtenido los resultados esperados, o sobre todo al menos en términos de evolución al final de temporada, incorporando piezas y novedades, como es evidente, del 2018. Así que yo pondría de entrada a Honda y Marc Márquez como aparentemente los más sólidos, los que tienen una mejor base y por lo tanto unas expectativas mayores para la próxima temporada. ¿Y qué nos dejaron estos test postemporada? Todavía no se sabe muy bien, por ejemplo, cuál es la situación con Jonas Folger, que se estaba recuperando de una mononucleosis. Todavía es cierto que falta para el comienzo de los ensayos oficiales, ¿no? Pero con unas declaraciones de Viñales, que dijo que estaba que fue un año muy difícil, también de Valentino Rossi, Ramón Forcada, como que en Yamaha fue un año bastante complicado, después de lo que había sido un gran comienzo con las victorias de Viñales en Qatar, Argentina y Francia, y después prácticamente que se pincharon a excepción de la victoria de Rossi en Assen. Sí, totalmente. Además fue en unas condiciones particulares, digamos, no fueron condiciones normales. Lo dijo el propio Viñales, ¿no? A final de temporada, que se habían perdido en la evolución. Simplemente no encontraban la puesta a punto, por dónde seguir el camino para desarrollar la moto. Tenían una buena base a principio de temporada. De hecho, mucha gente daba a Maverick Viñales y Yamaha casi como los campeones, ¿no? Porque habían dominado absolutamente los tiempos de todas las jornadas de test de pretemporada para este año anterior, el de 2017. Seguramente, como hemos dicho, encontraron problemas con la gestión de los neumáticos, por un lado eso, por otro intentar solventar los problemas particulares que tenía Rossi respecto a Viñales, pues parece que también, digamos, que afectó a la dinámica del equipo. Sí que es cierto que mejoraron los resultados del italiano, pero en cambio el piloto español pues vio limitada su progresión, sumada también a la buena adaptación de Ducati a las nuevas gomas que se introdujeron a mitad de temporada y evidentemente el buen rendimiento de Dovizioso, y un poco pues ahí se generó esa situación de un poco de inconsistencia en Yamaha, que les ha llevado a un 2018 que parece que están un poco perdidos y que lo tendrán difícil de entrada. Teniendo en cuenta que la temporada fue muy buena, la pelea por el campeonato se dio hasta prácticamente lo último, abandonando un poco el tema de los test, que seguramente lo desarrollaremos llegado al momento. Va a haber una fecha nueva que es en Tailandia, que nos dejan las otras dos categorías. Para nosotros lo importante, esta semana se dio a conocer que Gabriel Rodrigo está nominado a los premios Olimpia de plata en la categoría de motociclismo. Una terna bastante particular porque está mezclado con Kevin Benavides, que
también motociclista, pero en otro tipo de carreras en off-road, como el Dakar. Es como la coronación de un año para Rodrigo, que ha sido de crecimiento dentro de Moto3. Sí, la verdad es que en los años que ha estado Rodrigo en el Mundial, al ser un piloto que empezó muy tarde en el mundo del motociclismo, pues es normal que también quizás haya tenido un proceso de adaptación un poquito más lento al nivel mundialista, como han tenido otros, como por ejemplo Joan Mir, que llegó y casi besó el santo, ¿no? Y al segundo año ganó el título, o otros grandes pilotos. Pero sí, en el caso de Gabriel Rodrigo, yo creo que año a año ha ido haciendo pequeños pasitos. En el primer año fue llegar al Mundial y tener resultados discretos. Al segundo, un poquito ya empezar a frecuentar la zona de puntos, digamos, de forma bastante habitual, incluso estar en algunas carreras en la parte de arriba, y en esta última temporada pues ya definitivamente asentarse con el grupo de cabeza, con los pilotos de cabeza, y sin duda alguna pues es un piloto a tener en cuenta. Sí que es cierto que a lo mejor le ha faltado consistencia, un poco de madurez, un poco de cabeza, un poco de saber en qué momentos atacar, en qué momentos gestionar un poco la posición, y se ha visto pues con exceso de caídas, o por ejemplo el error en la última carrera de Valencia, que evidentemente tenía una oportunidad clarísima de escaparse con Jorge Martín y con Joan Mir para luchar por el podio y por la victoria. Pero yo creo que Gabriel Rodrigo esto con el tiempo lo podrá ir solventando, y si encuentra esa consistencia y esa madurez que a lo mejor alguna vez le ha faltado, pero que ha demostrado que tiene la velocidad con las dos pole position que ha logrado, por ejemplo, en la temporada 2017, y estando sistemáticamente con los pilotos de cabeza, pues será un piloto que evidentemente puede luchar por las victorias, y si mantiene esa consistencia, pues por el título, ¿por qué no? Bueno, pasando un poquito a la Fórmula 1, el MotoGP todavía seguramente con novedades recién a partir de enero, seguramente con los tests en Malasia y en Tailandia, evitando el invierno europeo. Hablando del invierno europeo, llegó el final de la Fórmula 1 y cayeron un par de novedades, ¿no? Como por ejemplo esto de Alfa Romeo, Sauber y la subida de Charles Leclerc de Fórmula 2 a Fórmula 1, algo que no pasaba desde la época de Pastor Maldonado. Algo bastante curioso. ¿Qué punto de vista te merece esta situación? Teniendo en cuenta que, bueno, Pascal Wehrlein no tendría asiento en Fórmula 1 en 2018, algo que, a mi juicio, es un poco extraño. Bueno, un poco la noticia de Alfa Romeo y la de Charles Leclerc va un poco una condicionada a la otra, porque evidentemente la llegada de Alfa Romeo no llega como constructor ni como equipo, digamos, como equipo que estuvo en la temporada 1950 y 51, o más tarde, que también ha estado como motorista. En este caso lo que ponen básicamente es el nombre y poco más, ¿no? En realidad es la representación o la figuración del poder que tiene Ferrari, digamos, para tomar un poco parcialmente el control del equipo. Sí que es cierto que aún no han hablado en términos de adquirirlo, de comprarlo económicamente, pero evidentemente se está perfilando el equipo Sauber como el segundo equipo de Fórmula 1 de Ferrari, de una forma que a largo plazo podría ser similar a lo que ha hecho Red Bull, por ejemplo, con Toro Rosso, ¿no? la antigua Minardi. Así que esto contrasta un poco con las declaraciones ya redundantes y habituales cada año de Ferrari de amenazar con dejar la Fórmula 1, pero es contradictorio al estar apostando claramente a largo plazo con el equipo Sauber, ¿no? Colocando en este caso a uno de esos pilotos de la Academia de Pilotos de Ferrari, que es Charles Leclerc, que ha hecho una temporada espectacular, brillante, ha arrasado en la Fórmula 2 como debutante, como ya hiciera también triunfando en la GP3, así que es totalmente merecido por su parte, pero evidentemente ese puesto también lo tiene conseguido ya desde hace meses gracias a ese control que está tomando la escudería Ferrari sobre el equipo Sauber. Y bueno, ¿qué te parece un poco todas las novedades que se dieron a conocer en el Consejo Mundial de Deporte Motor de la FIA? Bueno, a propósito de lo que van a hacer estas penalizaciones que, bueno, no gustan demasiado, todo el tema de los 15 puestos para atrás, el tema de lo que dijo Jean Todt de los motores, un poco, bueno, y el halo, por supuesto que se confirmó oficialmente el pasado miércoles que se va a introducir en 2018, que
¿qué opinión te mereces semejantes cambios en lo que tiene que ver con una situación que va a ser nueva, un poco con este halo y bueno, las reglamentaciones deportivas que le van a seguir con la cuestión técnica? Bueno, por un lado, el tema de las penalizaciones en los motores seguirá un poco igual. Sí que es cierto que se ha simplificado con el hecho de decir que se podrán acumular hasta 15 posiciones de sanción y a partir de ahí, si no, será ir a la cola de la parrilla en la salida del domingo, pero seguiremos teniendo ese problema de que muchos equipos, muchos pilotos tendrán que penalizar varias ocasiones durante la temporada, porque además se reduce de 4 a 3 unidades de potencia por temporada. Por lo tanto, es algo impopular, algo que no gusta entre los aficionados, porque al fin y al cabo un piloto puede estar luchando por el título o por la carrera, por el Gran Premio, y que al final, con motivo de estas penalizaciones y de estas decisiones que son extradeportivas, digamos, pues desvirtúan un poco los resultados finales de los grandes premios e incluso del campeonato. Posiblemente una solución que podría contentar más a todas las partes sería aplicar sanciones económicas y no tanto que siempre penalice el piloto, ¿no? Sanciones económicas importantes, que los equipos realmente o los constructores tengan que hacer frente y por lo tanto que no abusen, digamos, de ese exceso de falta de fiabilidad que implique una penalización. Pero claro, ante este panorama podríamos encontrarnos con un caso en la próxima temporada 2018 de Fórmula 1 en la cual algún constructor, por ejemplo Mercedes, apueste por introducir voluntariamente una cuarta unidad de potencia, aunque no la necesiten. Es decir, porque lo calculen y les salga más rentable utilizar una cuarta unidad de potencia, pudiendo, por lo tanto, aplicar más potencia y más rendimiento a cada una de esas unidades, y que a lo mejor, a fin de cuentas, en un circuito como por ejemplo Monza, en el cual suelen desarrollarse bien, pues les interese penalizar, remontar a lo mejor hasta una cuarta, tercera posición, quinta, como hemos visto muchas veces, y que eso también les permita ir mejor en muchos otros grandes premios. Así que es una situación un poco difícil de comprender para los aficionados, incluso un poco absurda. Luego, por otro lado, el tema del halo, bueno, pues es precisamente en Soy Motor escribí un artículo ayer sobre las declaraciones de Daniel Ricciardo al respecto, que se postulaba de acuerdo, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, porque al fin y al cabo, seguramente a nivel estético no le guste a nadie, pero es que en la Fórmula 1 siempre ha habido cambios en favor de la seguridad que no han gustado, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los años 60 se introdujeron los cinturones de seguridad, impulsado entre otros por Jackie Stewart, y era algo que a muchos pilotos no les gustaba en la época, ¿no? Incluso, por ejemplo, Jochen Rindt podría haber salvado su vida en el Gran Premio de Italia, en Monza, en 1970, si hubiera llevado los cinturones bien abrochados, porque era un piloto que no le gustaba llevarlos bien abrochados por comodidad. Así que lo que vengo a decir es que al final, como decía Daniel Ricciardo, la gente, tanto los aficionados como el paddock de la Fórmula 1, se va a habituar a los cambios una vez más, y el halo será uno de ellos. Los pilotos siguen asumiendo muchísimos riesgos cada vez que se suben a un monoplaza a más de 300 por hora. El riesgo y la esencia de la Fórmula 1 se mantendrá intacta, pero sí que es cierto que si vemos la evolución de las últimas décadas de la Fórmula 1, pues podríamos concluir que el futuro es a tener unos cockpits cerrados, porque ya, por ejemplo, en los años 80 podías ver incluso los brazos de los pilotos al descubierto, luego en los 90, 2000 tan solo se veían los hombros o el casco, y en la última década no solo se llega hasta el casco, sino que la parte lateral de los monoplazas se cubre hasta prácticamente la mitad del casco, queda invisible, ¿no? Para mejorar un poco la seguridad, la protección de la cabeza, en caso de impacto, etcétera, etcétera. Así que el halo, a mí personalmente, no es una medida que me acabe de contentar, pero la FIA ha demostrado muchas veces que en materia de seguridad es pionera y que la mayoría de pilotos suelen respaldarla, y si consideran que es el único elemento que por ahora ha demostrado que mejora la seguridad de los pilotos, y es algo urgente, con casos como los de Felipe Massa o Jules Bianchi, que se ha de investigar en este tema, pues estoy de acuerdo en que se aplique como medida, como mínimo provisional, y que si en un futuro se puede desarrollar un halo o una tecnología distinta que permita un
mejorar más la seguridad, porque recordemos, el Halo ha tenido algunas críticas, por ejemplo, por el exceso de tiempo de extracción de los pilotos en caso de incendio, o por ejemplo que dejaría algunos problemas de velocidad en cambios de arrasante como en Horus hacia Radillon, yo que sé, que por ejemplo deje algunos huecos abiertos, esas barras principales del Halo, a la entrada de objetos más pequeños, así que tendría algunos agujeros en materia de seguridad, pero es importante no ser conformista y los argumentos que vayan en contra del Halo que no sean por estética sino por seguridad, ¿no? Porque aún no tiene la seguridad perfecta, no existe y siempre hay que ir buscando avanzar. Exactamente. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con la incorporación del Halo. Me parece que se pueden trabajar sobre otras cuestiones sin afear la estética de los autos. En definitiva, que ha mejorado bastante. Todavía falta mucho por mejorar en la Fórmula 1 con esto de los motores híbridos que han traído más problemas que soluciones. Pero bueno, la última que te quería hacer en este contacto es, bueno, se ha conocido hoy que Jean Todt seguirá siendo presidente de la FIA por 4 años más. Lo que va a ser su último periodo. ¿Qué aportes pensás que le hizo Todt a la Fórmula 1 y qué pensás que todavía falta por hacer? Bueno, Jean Todt entró en un momento en el cual se necesitaba alguien nuevo, ¿no? Después de todos los escándalos que envolvieron a Max Mosley, que además era una persona íntimamente próxima, o por lo menos históricamente lo ha sido, a Bernie Ecclestone, así que era un cambio necesario. Jean Todt, sobre todo, yo creo que ha contribuido mucho a concienciar al mundo del automovilismo con el tema de los asuntos de sostenibilidad, de medio ambiente. Ha hecho muchas campañas al respecto. De hecho, la categoría de Fórmula E ha nacido bajo uno de sus mandatos. Así que, bueno, en este asunto sí que Jean Todt parece que ha sido una figura importante, pero sí que es cierto que también representa parte del pasado de la Fórmula 1 y es un poco triste, ¿no? Ver que ha sido reelegido por tercera vez para una tercera y última candidatura al mando de la Federación Internacional de Automovilismo sin ningún contrincante, o sea, es decir, que se ha presentado tan solo él. Así que, en general, acorde con la llegada de Liberty Media y de todo este nuevo concepto en el que se quiere envolver la Fórmula 1, pues también sería positivo que en todos los ámbitos, en todas las organizaciones que incumben a este deporte, entre los cuales, por supuesto, se encuentra la FIA, pues también hubiera otras personas, otras alternativas que se pudieran presentar y aportaran ideas nuevas. Bueno, Pablo, te agradecemos por el contacto, seguramente con algunas novedades más que pueda llegar a entregar la postemporada tanto de Fórmula 1 como de MotoGP. Te estaremos convocando seguramente para lo que va a ser el final de este año, que será en unos días mediante. Así como te agradecemos como siempre por estas charlas que son siempre muy interesantes. Te mandamos un abrazo grande. Perfecto, será un placer, un abrazo. Un placer, un abrazo. Un placer, un abrazo.